Un dígito equivocado. Eso fue todo lo que tomó para convertir la vida tranquila de Natalie Brooks en una pesadilla caótica. Sentada en una estéril sala de espera de hospital, temblando con un ultrasonido impreso en su mano, ella intentó enviarle un mensaje a su hermana. En cambio, ella envió la imagen a un número que ella había guardado hace 6 meses bajo una sola inicial A. Ella entró en pánico, esperando una confusa respuesta de número equivocado. Pero el teléfono no zumbó con confusión. Sonó con una orden. El mensaje decía: «Ese es mi heredero. No te muevas. Voy por ti». En minutos, el hospital fue rodeado y Natalie se dio cuenta de que el padre de su hijo no era solo un hombre. Él era un monstruo, y él nunca soltó lo que le pertenecía. Las luces fluorescentes del pasillo dentro del Hospital Mercy General en Seattle zumbaban con un irritante zumbido de baja frecuencia que parecía taladrar directamente en el cráneo de Natalie Brooks. Ella se sentó en el borde del papel arrugado que cubría la mesa de examen, sus piernas colgando, agarrando una pequeña impresión brillante en blanco y negro. Estaba granulada, pareciendo más un mapa meteorológico de una tormenta que una vida humana. Pero la doctora Emily Carter, una mujer con ojos amables y manos heladas, había señalado el pequeño parpadeo gris en el centro. «Ahí», la doctora Carter había dicho, su voz suave. «Ese es el latido del corazón. Estás de unas 10 semanas, Natalie». «¿10 semanas?» Natalie miró la imagen, su pulgar rozando el sello de fecha en la esquina. Hace 10 semanas, su vida había sido fundamentalmente diferente. Ella era solo una archivista junior en la Sociedad Histórica de Seattle, pasando sus días desempolvando libros de contabilidad de los años 1800 y sus noches viendo televisión de realidad en su apartamento estudio en Pine Street. Luego vino la Gala Obsidiana. Era un evento de caridad al que no se suponía que asistiera. Su jefe se había enfermado de gripe y le pidió a Natalie que entregara un manuscrito raro a la subasta celebrada en la propiedad Van der Hoven. Ella había llegado con la intención de dejar el paquete e irse. En cambio, ella había sido arrastrada por la grandeza de ello, las máscaras, el terciopelo, el champán que sabía a luz estelar líquida, y él. Ella no sabía su nombre entonces, apenas lo sabía ahora. Él había sido un fantasma en un esmoquín a medida, usando una máscara de filigrana plateada que cubría los ángulos afilados de sus pómulos. Él no había hablado mucho, pero su presencia era como la gravedad. Él la atrajo sin tocarla. Ellos habían bailado, y por primera vez en su vida, Natalie se sintió vista. No solo mirada, sino percibida. Una noche. Eso fue todo lo que fue. Él la había dejado en su puerta antes del amanecer, metiéndole una tarjeta de presentación en la mano que no tenía nombre, ni logo de empresa, solo una serie de dígitos grabados en tinta negra. «Si alguna vez necesitas que la oscuridad responda», él había susurrado, «llama». Ella se había reído, guardó el número en sus contactos como una porque pensó que su nombre podría haber sido Alistair o quizás Arthur, basándose en una conversación que ella escuchó. Y luego ella trató de olvidarlo. Él nunca llamó. Ella nunca llamó hasta hoy. Natalie tomó un aliento tembloroso, desbloqueando su teléfono. Necesitaba decirle a alguien. Ella no podía hacer esto sola. Su hermana, Becca, vivía en Portland, pero ella era la única familia que le quedaba a Natalie. Sus dedos temblaron mientras abría su aplicación de mensajería. Ella seleccionó la foto más reciente, el ultrasonido. Ella escribió un pie de foto rápido y aterrorizado. «No sé qué voy a hacer. Es real». Ella le dio a enviar.
Ella dejó caer el teléfono en su regazo y hundió su rostro entre sus manos, esperando el sonido de swoosh de la entrega del mensaje. Ocurrió en cámara lenta. El sonido se reprodujo. Ella miró hacia abajo, exhalando un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Y luego su corazón se detuvo. El nombre en la parte superior del chat no era Becca. Era A. Natalie miró la pantalla. La sangre se le escurrió de la cara tan rápido que la mareó. Ella había hecho clic en el hilo equivocado. El contacto A estaba justo debajo de Becca en su lista reciente porque accidentalmente le había hecho una llamada de bolsillo 2 días antes y colgó inmediatamente. No, 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 ella susurró, sus dedos luchando por borrar el mensaje. Borrar para todos. La opción no estaba allí. El recibo de lectura parpadeó instantáneamente con leído 4:12 p.m. El pánico, frío y afilado, se le clavó en el pecho. Ella miró la pantalla deseando que los 3 pequeños puntos de escribiendo no aparecieran. Quizás a él no le importaría. Quizás él cambió su número. Quizás él era solo un playboy rico que la bloquearía y enviaría a un abogado para ofrecer dinero por silencio. El teléfono vibró. Un solo mensaje. Quédate donde estás. Natalie frunció el ceño. No era una pregunta, no era un ¿quién es este? Era una orden. Ella le respondió con los dedos torpes. Lo siento mucho. Número equivocado. Por favor, ignora esto. Elipsis apareció de nuevo, más larga esta vez. Luego apareció un segundo mensaje. Uno que hizo que los finos cabellos de su nuca se erizaran. Eso es una mentira, Natalie. Puedo oír tu corazón acelerado desde aquí. Ese es mi hijo. No te muevas. Ella dejó caer el teléfono sobre la mesa de examen como si le hubiera quemado. Él sabe mi nombre. Ella no le había dicho su nombre completo esa noche. Ella era solo Nat para él. ¿Y cómo podía él oír su corazón? Ok, solo estás en pánico. Ella murmuró para sí misma, agarrando su bolso. Chico rico loco, solo vete. Ve a casa. Cierra la puerta. Ella metió el ultrasonido en su bolso, sin importarle que se arrugara. Ella agarró su abrigo y corrió hacia la puerta de la sala de examen. Necesitaba salir del hospital. Necesitaba aire. Mientras ella entraba al pasillo, la atmósfera del hospital se sintió diferente. El zumbido de la luz parecía haber disminuido de tono. Las enfermeras en la estación estaban mirando sus teléfonos, susurrando. Natalie caminó rápido, manteniendo su cabeza baja dirigiéndose a los ascensores. Ella presionó el botón de bajar repetidamente. Vamos, vamos. El ascensor hizo ding. Las puertas se abrieron, pero el coche no estaba vacío. 2 hombres en trajes gris oscuro estaban dentro. Eran masivos, sus hombros rozando los lados del coche del ascensor. Llevaban gafas de sol a pesar de que estaban dentro en un hospital en Seattle. Cuando vieron a Natalie, no se movieron para dejarla entrar. Ellos salieron bloqueando su camino. «Señorita Brooks», dijo el de la izquierda. Su voz era como grava moliéndose. «El señor Graves le pide que espere». Yo no conozco a su señor Graves». Natalie tartamudeó, retrocediendo. Su instinto de supervivencia estaba gritando. Estos no eran seguridad del hospital. Se movían con una quietud depredadora que era antinatural. «Le enviaste una foto», dijo el segundo hombre. Él miró su estómago. La mirada no era lasciva, era clínica, casi reverente al aire. «Fue un error», dijo Natalie, su voz subiendo de tono. «Me voy. Quítense de mi camino». Ella intentó esquivarlos, apuntando a la puerta de la escalera. El hombre se movió más rápido de lo humanamente posible. Un segundo estaba frente al ascensor. Al siguiente estaba bloqueando la puerta de la escalera, su mano apoyada suave pero firmemente en el pomo.
No hubo borrón de movimiento, ni sonido de pasos. Él simplemente estaba allí. Por favor, dijo él con expresión en blanco. Él ya está en el edificio. La presión del aire en el pasillo bajó. Los oídos de Natalie se destaparon. El ruido ambiental del hospital, el sistema de megafonía, el chirrido de las ruedas de las camillas, la charla, se apagó en un silencio pesado y sofocante. Al final del pasillo, las puertas dobles se abrieron. Un hombre entró. Llevaba un traje color carbón que le quedaba como una segunda piel. Un marcado contraste con los uniformes quirúrgicos y las batas de hospital a su alrededor. No parecía que estuviera caminando. Parecía que estaba deslizándose. El mundo se doblaba a su alrededor para acomodar su camino. Era él, el hombre de la gala. Sin la máscara era devastador. Pálido con cabello color medianoche y ojos tan oscuros que parecían vacíos. Alistair Graves. Él no miró a las enfermeras. Él no miró a los guardias de seguridad. Sus ojos estaban fijos en Natalie. Natalie se congeló. Ella quería correr, pero sus piernas se sentían como si estuvieran encerradas en cemento. Alistair se detuvo a 3 pies de ella. Él olía a lluvia, a whisky escocés caro y a algo metálico, como cobre. Él se alzaba sobre ella, su presencia consumiendo todo el oxígeno en el pasillo. Lentamente, deliberadamente, él metió la mano en el bolsillo de su pecho y sacó su teléfono. Él giró la pantalla hacia ella. Mostraba la imagen del ultrasonido que ella había enviado hacía 3 minutos. ¿Es cierto?, preguntó él. Su voz era baja, un barítono aterciopelado que vibraba en su esternón. Yo no, Natalie tartamudeó. La doctora Carter confirma la línea de tiempo, dijo Alistair, mirando la puerta de la sala de examen de la que ella acababa de salir. 10 semanas, la noche de la gala obsidiana. ¿Cómo sabe usted, doctora Carter? Natalie susurró. Los labios de Alistair se curvaron en una sonrisa tenue y aterradora. Soy dueño de este hospital, Natalie. Soy dueño del terreno en el que se asienta. Y ahora, parece que soy dueño de lo que hay dentro de ti. Natalie dio un paso atrás, su espalda golpeando la fría pared del pasillo. Usted no es dueño de nada, espetó, un repentino brote de ira cortando el miedo. Este es mi bebé. Cometí un error al enviarle un mensaje. Me voy. Los 2 grandes guardias se tensaron, pero Alistair levantó una sola mano. Sus dedos eran largos, elegantes, adornados con un anillo de sello hecho de una piedra negra que parecía absorber la luz. Usted malinterpreta, dijo Alistair suavemente. Él se acercó, invadiendo su espacio personal. Bajó la cabeza para que su boca estuviera a centímetros de su oído. Usted no está a salvo, Natalie. Usted no estuvo a salvo en el momento en que concibió. ¿A salvo de qué?, ella siseó. De aquellos que querrían ver mi linaje terminado antes de que comience, respondió Alistair enigmáticamente. Él se echó hacia atrás, sus ojos escaneando su rostro, analizando cada microexpresión. Usted no tiene idea de lo que ha hecho. Usted ha llevado un faro al mundo. Brilla en la oscuridad, llamando a cosas que usted cree que son mitos. Natalie lo miró fijamente. Estás loco. Estás realmente demente. ¿Lo estoy? Alistair inclinó su cabeza. Él miró a una enfermera empujando un carro de medicamentos a unos 20 pies de distancia. La enfermera se había detenido mirándolos. Los ojos de Alistair brillaron, no figurativamente. Por una fracción de segundo, los iris oscuros se inundaron con un tono carmesí brillando como ascuas. La enfermera parpadeó, su rostro se relajó e inmediatamente dio la vuelta a su carro y se alejó como si hubiera olvidado a dónde iba. Natalie jadeó. Ella lo había visto.
No era un truco de la luz. ¿Qué eres? Ella susurró, su voz temblando. Discutiremos eso en privado, dijo Alistair. El coche está esperando. No voy con usted. Alistair la miró, su expresión endureciéndose. Natalie, escúchame con mucha atención. Enviaste ese mensaje en una línea sin cifrar. Mis enemigos monitorean el tráfico celular dentro de un radio de 50 millas de mi propiedad. A estas alturas, la familia Reed lo sabe. Dominic Reed lo sabe. ¿Quién es Dominic Reed? Alguien que destrozará este hospital ladrillo por ladrillo para llegar a ti, dijo Alistair, la urgencia finalmente impregnando su tono. Tienes 5 minutos antes de que llegue la primera oleada de sus limpiadores. Puedes quedarte aquí y discutir conmigo y morir, o puedes venir conmigo y vivir. Como si fuera una señal, el ascensor detrás de los guardias sonó. Los guardias se giraron sacando armas de sus chaquetas, pistolas plateadas y elegantes que parecían hechas a medida. «Están aquí», gruñó un guardia. Alistair no dudó. Él le rodeó la cintura a Natalie con un brazo. Se sintió como una banda de hierro. «¡Aguanta!». Antes de que ella pudiera gritar, él se movió. No era correr, era un borrón. El mundo se emborronó en rayas grises y blancas. Natalie sintió el viento azotar su cabello hacia atrás. Su estómago se revolvió como si estuviera en una caída de montaña rusa. En un abrir y cerrar de ojos, ya no estaban en el pasillo. Estaban en la escalera 3 tramos abajo. Natalie tuvo arcadas secas agarrándose a la solapa de Alistair para mantenerse en pie. «¿Qué? ¿Cómo lo hiciste?» «Tomamos la salida del sótano», ordenó Alistair ignorando su sorpresa. Él prácticamente la llevó por los tramos restantes. Salieron al garaje de estacionamiento. Un elegante SUV blindado negro, un Cadillac Escalade especializado con blindaje reforzado, estaba inactivo en la acera. La puerta trasera se abrió de golpe. «¡Entra!», ordenó Alistair. «No hasta que me digas qué está pasando», gritó Natalie plantando los pies. La adrenalina la estaba volviendo histérica. Un fuerte crujido resonó por el garaje. Polvo de hormigón explotó del pilar justo al lado de la cabeza de Natalie. Ella gritó, agachándose. «¡Francotirador!», gritó uno de los guardias, posicionándose entre Natalie y la rampa abierta del garaje. Alistair agarró a Natalie y la arrojó al asiento trasero de cuero del sub, zambulléndose detrás de ella. «¡Vamos!», rugió al conductor. El coche chilló neumáticos humeando mientras salía disparado del garaje. Otra bala golpeó el cristal a prueba de balas justo donde la cabeza de Natalie había estado hace un segundo. Natalie se acurrucó en una bola en el suelo del coche, hiperventilando. «Me dispararon. Realmente me dispararon». Alistair se sentó en el asiento, enderezándose la chaqueta de su traje como si nada hubiera pasado. Él metió la mano en una nevera integrada en la consola central y sacó una botella de agua. Desatornilló la tapa y se la entregó. «Bebe», dijo con calma. «Eres un monstruo». Ella sollozó apartando el agua. «Sois todos monstruos». «Sí», Alistair asintió. Él miró por la ventana tintada mientras la ciudad de Seattle se desdibujaba. «Pero yo soy el monstruo que te va a mantener viva». Él se volvió hacia ella. El rojo de sus ojos se había desvanecido de nuevo al negro abisal profundo. «Me preguntaste qué soy. Creo que ya lo sabes, Natalie. Sentiste la frialdad de mi piel esa noche. Sentiste la velocidad hoy. Viste los ojos». Natalie lo miró. Realmente lo miró. La piel pálida, la belleza antinatural, la fuerza, la forma en que la luz del sol parecía atenuarse cuando golpeaba las ventanas del coche. «Vampiro», susurró ella. La palabra se sentía ridícula en su boca, como algo de una mala película.
Pero después de la supervelocidad y los ojos brillantes, la lógica había abandonado el edificio. Alistair no se rió. Él asintió una vez. Soy el rey del aquelarre del Pacífico. He gobernado esta ciudad desde que era un campamento maderero. ¿Y ese niño dentro de ti? Él extendió la mano, su mano flotando sobre su estómago de nuevo. Esta vez ella no se apartó. Estaba demasiado paralizada por el miedo. Un niño nacido de un vampiro y un humano, murmuró Alistair. Una mezcla de asombro y terror en su voz. No ha sucedido en 600 años. Acabas de convertirte en la mujer más valiosa y más casada del planeta. El coche giró bruscamente, tomando una curva a alta velocidad. ¿A dónde vamos?, preguntó Natalie, su voz pequeña. A la aguja, dijo Alistair. Mi ático. Es el único lugar en la ciudad con vidrio blindado contra rayos UV y paredes de titanio reforzado. No saldrás de allí hasta que nazca el niño. No puedes tenerme prisionera, dijo ella, aunque la lucha se le estaba agotando. Alistair la miró, su expresión ilegible. No es una prisión, Natalie, es una fortaleza. Porque si Dominic Reed te pone las manos encima, no solo te matará. Él extraerá al niño y lo criará para que me mate. Y yo quemaré el mundo antes de permitir que eso suceda. Natalie miró sus manos. La foto del ultrasonido todavía estaba agarrada en su puño, arrugada y doblada. Ella la alisó sobre su rodilla, la pequeña mancha gris. Había pensado que su mayor problema era poder pagar los pañales y explicarle las cosas a su jefe. Ahora estaba en la parte trasera de un coche blindado, con el rey vampiro, huyendo de una guerra que no sabía que existía. ¿Qué pasa si lo pierdo?, preguntó suavemente. Por el estrés, la carrera. El rostro de Alistair cambió. Una máscara fría se agrietó. Por un segundo, pareció humano, aterrorizado. No lo harás, prometió. Mi sangre corre por sus venas. Es fuerte, más fuerte de lo que sabes. Hizo una pausa. Y tú también lo eres. Sobreviviste una noche conmigo. Sobrevivirás a esto. El coche disminuyó la velocidad. Se acercaban a un rascacielos masivo de cristal que dominaba el horizonte. Una aguja de obsidiana perforando las nubes. Bienvenida a casa, mi amor, dijo Alistair, aunque el cariño sonó más a amenaza que a promesa. El ascensor al ático de la aguja no hizo ding, simplemente dejó de moverse, las puertas deslizándose para abrirse con un silbido de aire presurizado. Natalie salió a suelos de mármol negro pulido que reflejaban las luces de la ciudad de Seattle abajo, como un campo estelar vertiginoso e invertido. El apartamento era menos un hogar y más un museo de elegancia letal. Ventanas de piso a techo abarcaban toda la circunferencia, ofreciendo una vista de 360 paisajes de la ciudad. Pero el cristal era grueso, tintado y pulsaba con una débil e imperceptible red de energía. No toques el cristal, advirtió Alistair, pasando junto a ella hacia un enorme escritorio de caoba dominado por múltiples monitores. Está electrificado a 50,000 voltios en el exterior para mantener las cosas fuera. O para mantenerme a mí dentro, murmuró Natalie, abrazándose. El aire acondicionado estaba ajustado a una temperatura que era cómoda para un cadáver, no para una mujer embarazada. Victor, llamó Alistair, sin levantar la vista de sus pantallas. De las sombras de una escalera de caracol, un hombre emergió. Era mayor que Alistair, o al menos así lo parecía, con el pelo plateado recogido en una severa cola de caballo y una cicatriz que le cruzaba la nariz en diagonal. Llevaba un traje que parecía más bien equipo táctico disfrazado de ropa formal. Mi señor, dijo Victor, inclinando ligeramente la cabeza. Inicia el protocolo Kensington, ordenó Alistair. Cierra el perímetro.
Cancela todas mis reuniones para los próximos 6 meses y trae a la doctora Carter aquí arriba. Quiero un escaneo biológico completo de Natalie cada 12 horas. Natalie se erizó. Estoy aquí de pie. Puedes hablarme a mí, no de mí. Alistair finalmente la miró. Sus ojos estaban cansados, los bordes rojos del estrés visibles incluso en su mirada inmortal. Estoy tratando de asegurar nuestra supervivencia, Natalie. Dominic Reed no es un matón común. Él es la cabeza de la Mano Carmesí, una facción renegada que cree que los híbridos son una abominación que anunciará el fin de nuestra raza. Él no se detendrá. Necesito llamar a mi hermana, dijo Natalie con firmeza. Becca, ella vive en Portland. Si este tipo Dominic sabe de mí, podría ir tras ella. Alistair intercambió una mirada con Victor. Fue una microinteracción, apenas un parpadeo de ojos, pero Natalie lo captó. ¿Qué? Siguió, dando un paso adelante. ¿Qué hicieron? Ya hemos asegurado a la señorita Rebecca Brooks, dijo Victor, su voz áspera. Fue extraída de su casa hace 1 hora. Actualmente está siendo transportada a una casa segura en Vancouver. «¡Secuestraste a mi hermana!», gritó Natalie, su voz resonando en la cavernosa habitación. «La protegimos», corrigió Alistair, caminando alrededor del escritorio. Sin que ella lo supiera, por lo que ella sabe, ganó un viaje con todos los gastos pagados a un balneario en Columbia Británica. Ella está a salvo, más segura de lo que estás tú. Natalie sintió que la lucha se le agotaba, reemplazada por una repentina ola de agotamiento. El bajón de adrenalina la estaba golpeando con fuerza. Ella se tambaleó. En un latido, Alistair estaba allí. Él no la agarró. Él simplemente la sostuvo, sus manos flotando cerca de sus codos, listas para atraparla. «Necesitas comer», dijo, su voz sorprendentemente suave, «y descansar». Él la llevó por un pasillo bordeado de óleos que parecían centenarios, retratos de hombres que se parecían a Alistair, pero con diferentes peinados, diferentes ropas. Sus ancestros o simplemente él a través de las edades. Él abrió una puerta a un dormitorio que era más grande que todo su apartamento. La cama era una monstruosidad con dosel de 4 postes envuelta en seda, pero lo que llamó la atención de Natalie fue la mesa puesta cerca de la ventana. Estaba cargada de comida, filetes, espinacas raras, ricas en hierro, granadas de chocolate negro. «¿Por qué es todo esto?», ella gesticuló vagamente. «Hierro d'Aquarn», dijo Alistair. «El niño se alimenta de tu sangre, Natalie, literalmente. Te drenará si no repones tus reservas. Necesitas comer carne roja. Necesitas mantener tu fuerza». Él le sacó una silla. Natalie se sentó dándose cuenta de que estaba hambrienta. Ella cortó un filete, el jugo rosado corriendo sobre el plato. Ella dio un mordisco. Era lo mejor que había probado en su vida. Ella comió con una ferocidad que la avergonzó. Pero Alistair solo observó, con una expresión de profunda tristeza en su rostro. «¿Por qué estás triste?», preguntó ella a media masticación. «Eres el rey. Eres rico. Eres inmortal». Alistair se sirvió un vaso de líquido ámbar. No vino, se dio cuenta, sino un sustituto de sangre sintético que guardaba en una licorera de cristal. «Porque sé cómo suele terminar esta historia», dijo suavemente. «Un humano que lleva el hijo de un vampiro. La biología es incompatible. Usualmente, la madre no sobrevive al parto». Natalie se congeló, un tenedor a medio camino de su boca. «¿Qué?». «Por eso te traje aquí», dijo Alistair, inclinándose hacia adelante, su intensidad regresando. «La doctora Carter es la mejor en su campo. Tengo los recursos para mantenerte viva. Te inyectaré la sangre más fina, los mejores nutrientes.
Usaré mi propia esencia para sostenerte si es necesario, pero debes obedecerme, debes quedarte dentro, debes descansar. Si estresas tu cuerpo, el niño sentirá la debilidad y te consumirá más rápido. Natalie dejó caer su tenedor. Sonó ruidosamente en la fina porcelana. Así que eso es todo. Solo soy una incubadora, un envoltorio desechable para tu aire. Alistair se levantó tan rápido que su silla se volcó. No. La palabra fue un gruñido. Tú eres la única persona en un siglo que me ha hecho sentir algo más que aburrimiento. No eres desechable. Él caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que empañaba el cristal. Perdí a mi primera esposa, Isabela, en 1212, a causa de la gripe española. No pude convertirla. Su cuerpo rechazó el regalo. La vi marchitarse. No te veré morir, Natalie. Desafiaré a la propia naturaleza. Natalie lo miró de espaldas. Él parecía solitario, infinito, poderoso y completamente solo. Está bien, susurró ella. Me quedaré, pero quiero hablar con Becca, incluso si ella cree que está en un spa. Necesito escuchar su voz. Alistair se giró. Mañana, una vez que la línea segura esté establecida, caminó hacia la puerta. Víctor está afuera. Si necesitas algo, lo que sea, presiona el botón en la mesita de noche. Duerme bien, Natalie. Él cerró la puerta. La cerradura hizo clic. Fue un sonido electrónico pesado. Natalie fue a la puerta y probó el pomo. Cerrada. Ella caminó hacia la ventana y miró hacia abajo. 70 pisos de altura. Estaba atrapada en un castillo en el cielo, llevando un bebé que podría matarla, protegida por un monstruo que afirmaba amarla. Ella puso una mano en su estómago. ¿Qué eres?, le susurró a la pequeña vida dentro. Como si respondiera, un dolor agudo y repentino le atravesó el abdomen. No un calambre, un sobresalto, como una descarga estática. Y por primera vez lo sintió. Un hambre no suya. Pasaron 2 semanas. En un borrón de pruebas médicas y monotonía, la vida de Natalie se convirtió en una rutina. Despertarse, comer una montaña de alimentos ricos en hierro, dejar que la doctora Carter le extrajera 3 viales de sangre, ver películas en el cine privado, dormir. Alistair estaba distante. Pasaba la mayor parte de su tiempo en la sala de guerra al final del pasillo gritando por teléfonos o tramando con sus tenientes. La tensión en el ático era palpable. El personal, en su mayoría silenciosos, sirvientes pálidos, quienes Natalie sospechaba que eran vampiros de bajo nivel, se movían con ansiedad apresurada. Una tarde, Natalie estaba en la biblioteca, una enorme habitación de 2 pisos llena de primeras ediciones. Estaba leyendo un libro sobre historia local, tratando de encontrar menciones de la familia Graves, cuando el intercomunicador interno zumbó. Natalie, la voz de Alistair llegó, tensa y controlada. Por favor, ve a tu habitación y cierra la puerta. Tenemos invitados. ¿Invitados? Natalie presionó el botón de hablar. ¿Quién? Solo hazlo. Él espetó. La línea se cortó. Natalie frunció el ceño. Ella no era una soldado, pero tampoco era una cobarde, y estaba harta de ser tratada como cristal. Ella no fue a su habitación. Ella caminó al balcón de la biblioteca que daba al vestíbulo principal del ático. Abajo, las puertas del ascensor privado estaban abiertas. Alistair estaba parado en el centro de la habitación, flanqueado por Victor y otros 6 guardias. Frente a ellos había 3 personas. El hombre en el centro era bajo, modesto, vestía una gabardina beige que parecía barata. Tenía el pelo ralo y gafas. Parecía un contable. Dominic, dijo Alistair, su voz bajando a un retumbar subsónico que hizo vibrar la barandilla que Natalie sostenía. ¿Dominic Reed? Este era el monstruo,
el líder de la mano carmesí. Parecía que debería estar haciendo impuestos, no cazando vampiros. Alistair. Dominic sonrió. Sus dientes eran amarillos pero regulares. Lugar encantador, un poco ostentoso, pero a ti siempre te gustó mirar a la gente desde arriba. Sal, dijo Alistair. No tienes nada que hacer aquí. El Tratado de 1994 prohíbe a los líderes de clan entrar en el domicilio de otro sin invitación. Cierto, dijo Dominic, caminando por el vestíbulo, tocando un jarrón aquí, una escultura allá, pero el tratado también prohíbe la creación de abominaciones. Artículo 7, sección 2. Sin mezcla de líneas de sangre, sin híbridos. Se detuvo y miró directamente al balcón. Natalie se agachó, su corazón latiendo con fuerza, pero sabía que era demasiado tarde. «Puedo olerla, Alistair», gritó Dominic, su voz alegre. Leche y terror. Y oh sí, el olor a nosotros. Es fuerte. El niño es poderoso. «Si la tocas, te despellejaré vivo», dijo Alistair. Sus manos estaban apretadas en puños, sus nudillos blancos. «No quiero tocarla». Dominic se encogió de hombros. «Quiero ofrecerte un trato. Entrega al niño cuando nazca. Lo terminaremos humanamente. La chica vive. Tú vives. Evitamos una guerra que expondrá a nuestra especie a los humanos». «Nunca», Dominic suspiró. «Pensé que dirías eso». Él metió la mano en su bolsillo. Los guardias de Alistair levantaron sus armas. Dominic sacó un teléfono. «Sugiero que revises tus transmisiones de seguridad, Alistair. Específicamente, la casa segura en Vancouver». La sangre de Natalie se heló. Becca. Alistair no se movió, pero Victor tocó su auricular. Su rostro se puso gris. «Señor», susurró Victor. Pero en el silencio de la habitación fue un grito. «Perdimos contacto con el equipo Alpha en Columbia Británica. La señal se está repitiendo». Dominic se rió entre dientes. «¿Crees que eres el único con recursos? Compramos a tu piloto de transporte hace 3 días. Tu cuñada no está en Vancouver, Alistair. Ella está en un almacén en Tacoma y lo está pasando muy mal». Natalie gritó. No pudo evitarlo. Se puso de pie en la barandilla. «No la lastimes». Dominic levantó la vista, sus ojos brillando con un enfermizo amarillo ictericia. «Hola, mami. Tienes 24 horas. Entrégate en el puerto de Tacoma, muelle 4 sola. Si lo haces, tu hermana queda libre. Si no... Bueno, me siento hambriento». Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse. «¡Espera!». Alistair rugió corriendo hacia adelante, pero Dominic hizo un gesto con la mano. Una pequeña esfera de metal rodó de su manga y golpeó el suelo. Flash. Un segador estallido de magnesio llenó la habitación. Cuando la visión de Natalie se aclaró, parpadeando para quitarse las manchas moradas, el ascensor estaba vacío. Dominic se había ido. Alistair se quedó de pie en el centro del vestíbulo, su pecho jadeando. Él se giró hacia Victor. «Encuéntralos. Destroza esta ciudad. Encuentra al piloto». Él miró hacia el balcón. Natalie ya estaba corriendo hacia las escaleras. Ella lo encontró abajo. «Tenemos que irnos. Tenemos que conseguirla». «No», dijo Alistair, agarrando sus hombros. «Es una trampa, Natalie. Él te quiere a la intemperie». «Tiene a Becca». Ella gritó, empujando su pecho. Era como empujar una estatua. «Él la va a matar». «Si vas allí, él los matará a los dos». Alistair la sacudió, sus ojos encendidos. «Piensa, él quiere al bebé. Una vez que te tenga, Becca le es inútil. Él la matará de todos modos. Así que no hacemos nada». Natalie estaba llorando ahora, lágrimas calientes de ira. «Solo la dejamos morir».
Planeamos, dijo Alistair. Atacamos, pero lo hacemos a mi manera. Tu manera hizo que la secuestraran, gritó Natalie. Dijiste que estaba a salvo. Lo prometiste. Ella se apartó de él. No puedo confiar en ti. Solo estás jugando ajedrez y nosotras somos los peones, Natalie. Ella se giró y corrió de regreso hacia la biblioteca, encerrándose dentro. Dentro de la biblioteca, ella caminaba de un lado a otro, su mente acelerada. No podía quedarse aquí. No podía esperar a que Alistair ideara una estrategia mientras Becca era torturada. Miró el teléfono en su mano. No tenía señal. Alistair lo había bloqueado, pero la biblioteca tenía una línea fija para Internet, una conexión segura antigua para las computadoras. Ella se sentó en el terminal. No sabía cómo hackear, pero conocía la historia. Conocía los archivos. Abrió los planos del puerto de Tacoma, Muelle 4. Era un antiguo patio de contenedores de envío. Necesitaba salir. ¿Pero cómo? El ascensor estaba cerrado. Las ventanas estaban electrificadas. Sus ojos se posaron en el montaplatos en la esquina de la biblioteca. Se usaba para subir libros desde los niveles de almacenamiento inferiores. Era pequeño, un espacio estrecho, pero Natalie era pequeña. Corrió hacia él abriendo la pequeña puerta de madera. Miró hacia abajo por el oscuro pozo. Bajaba 40 pisos hasta el nivel de servicio. «Ya voy, Becca», susurró. Agarró un abrecartas del escritorio, una hoja plateada lo suficientemente afilada para cortar la piel. Era patético contra un vampiro, pero era todo lo que tenía. Se apretó dentro de la caja del montaplatos, llevando sus rodillas al pecho. Presionó el botón del sótano. El motor zumbó. La caja descendió a la oscuridad. Mientras caía, sintió al bebé patear de nuevo, más fuerte esta vez. Una oleada de energía corrió por sus venas, eléctrica, adrenalínica. Su visión se agudizó en la oscuridad. Podía ver los remaches en la pared del pozo como si fuera de día. El bebé no solo le estaba quitando, le estaba devolviendo algo. El descenso en el montaplatos fue un viaje aterrador y ruidoso a las entrañas de la tierra. El aire se volvió viciado y cálido, mientras Natalie descendía más allá de los pisos residenciales hacia los niveles de servicio que mantenían la aguja funcionando. Cuando la pequeña caja de madera finalmente se detuvo de golpe, Natalie esperó un minuto completo, escuchando. Su corazón golpeaba contra sus costillas, pero debajo de ese ritmo frenético había un segundo latido más lento. Thump, thump, thump. Era pesado, rítmico y extrañamente relajante. Era el niño. Y con ese segundo latido llegaron los sentidos. Podía oír pasos en el hormigón, 2 pares de botas pesadas caminando a unos 50 pies de distancia. Podía oler combustible diésel, lejía y el débil sabor metálico de la sangre filtrada. Era abrumador, un asalto sensorial que la mareaba, pero también le dio un mapa. Ella empujó la puerta y cayó al suelo de hormigón del muelle de carga. Estaba detrás de una pila de cajas etiquetadas como suministros médicos, riesgo biológico. Asomándose por las cajas, vio a 2 guardias. No eran los protectores de élite de Alistair que vestían traje. Estos hombres vestían monos grises con el logotipo de la aguja. Estaban distraídos, viendo un partido de fútbol en una tableta apoyada en una carretilla elevadora. Natalie necesitaba un vehículo. Sus ojos recorrieron el cavernoso garaje. La mayoría de los coches eran limusinas de alta gama o subblindados que requerirían llaves o escaneos biométricos que ella no tenía. Pero en la esquina lejana, cerca de los conductos de lavandería, había una furgoneta de reparto blanca. Las puertas traseras estaban abiertas y un trabajador estaba lanzando bolsas de ropa blanca dentro.
Ella esperó. El trabajador terminó, arrojó un portapapeles al asiento del pasajero y caminó hacia la sala de descanso, dejando las llaves en el encendido. Fue descuidado. ¿Pero quién robaba una furgoneta de lavandería de una fortaleza de vampiros? Natalie se movió. Ella no corrió. Ella merodeó. Se mantuvo agachada, moviéndose entre los coches. Se sintió más ligera, sus músculos tensos con una tensión extraña y ajena. Cuando llegó a la furgoneta, se deslizó en el asiento del conductor y cerró la puerta tan silenciosamente como fue posible. Ella giró la llave. El motor cobró vida. Los guardias levantaron la vista. Gritó uno, dejando caer su café. Natalie pisó el acelerador a fondo. La furgoneta se lanzó hacia adelante, los neumáticos chirriando sobre el hormigón pulido. Ella apuntó a la rampa de salida. La pesada puerta comenzaba a cerrarse. Víctor debió haber activado el cierre. Vamos, vamos. Ella masculló. La brecha se estaba estrechando. 5 pies. 4. Ella no frenó. Ella aceleró. La parte superior de la furgoneta raspó contra la parte inferior de los dientes metálicos ascendentes de la puerta con un chirrido de metal desgarrándose que le puso los dientes de punta. Chispas llovieron sobre el parabrisas. Luego, con un violento tirón, se abrieron paso. Ella estaba fuera. La lluvia en Seattle caía en cortinas, convirtiendo la ciudad en un borrón de neón y gris. Natalie condujo agresivamente, zigzagueando entre el tráfico en la I-5 Sur. Cada par de faros en su espejo retrovisor parecía un enemigo. Cada SUV negro parecía Alistair viniendo a arrastrarla de vuelta. Ella alcanzó los límites de la ciudad de Tacoma en 40 minutos. Un viaje que debería haber tomado 1 hora. Las instrucciones que Dominic le había dado estaban grabadas en su mente. Muelle 4 sola. El puerto de Tacoma era un páramo industrial desolado a esa hora. Grúas imponentes se alzaban como dinosaurios esqueléticos contra el cielo oscuro, y los contenedores de envío estaban apilados como ladrillos coloridos en un juego de gigantes. El aire olía a salmuera, algas podridas y creosota. Natalie apagó las luces al acercarse al muelle 4. Era una sección abandonada de los muelles, el asfalto agrietado y cubierto de malas hierbas. Al final del muelle se alzaba un almacén de metal corrugado oxidado, sus puertas correderas ligeramente entreabiertas, derramando una luz amarilla enfermiza sobre el suelo mojado. Estacionó la furgoneta detrás de una pila de tuberías oxidadas y salió. La lluvia la empapó al instante. Agarró el abrecartas de su bolsillo, un arma ridícula contra monstruos, pero era un ancla para su cordura. «Estoy aquí», susurró al viento. «Estoy aquí, Becca». Ella caminó hacia la luz. El almacén estaba en silencio. No había guardias, ni francotiradores que ella pudiera ver. Solo el sonido de la lluvia golpeando el techo de metal como 1000 latidos de tambor. Se deslizó por la rendija de las puertas. El interior era vasto y olía a pescado viejo y óxido. En el centro del espacio abierto, iluminado por una sola bombilla halógena colgante, había una silla de madera. Becca estaba atada a ella. «Becca», gritó Natalie, corriendo hacia adelante. La cabeza de su hermana colgaba baja, su cabello rubio manchado de sangre. Parecía inconsciente. Natalie cayó de rodillas junto a la silla, sus manos trabajando frenéticamente en las bridas que ataban las muñecas de Becca. «Becca, despierta. Soy yo. Soy Nat». Becca gimió. Su cabeza se echó hacia atrás. Su rostro era una ruina de moretones, un ojo hinchado y cerrado. «Nat», ella jadeó, su voz rota. «Corre». «No te dejaré». Natalie sollozó, forzando la brida de plástico con el abrecartas. La hoja estaba desafilada. Estaba tardando demasiado.
¡Qué reencuentro tan conmovedor! Una voz resonó desde las sombras. Natalie se giró, poniéndose entre Becca y la oscuridad. Dominic Reed salió a la luz. No estaba solo. 6 hombres emergieron de detrás de los contenedores de envío que revestían las paredes. Estaban fuertemente armados, llevando fusiles de asalto que parecían modificados, voluminosos, con bidones azules brillantes sujetos a los cañones. «Realmente viniste», dijo Dominic, sacudiendo la cabeza con una incredulidad fingida. Estaba limpiando sus gafas con un pañuelo. «Les dije a mis hombres que no vendría. El control del vampiro es demasiado fuerte. Pero aquí estás, amor fraternal. Es un defecto fatal, ¿de verdad?» «Déjala ir», dijo Natalie, su voz temblorosa pero fuerte. «Estoy aquí. Ese fue el trato». «¿El trato?» Dominic reflexionó, volviéndose a poner las gafas. «Sí, pero mira, el trato ha cambiado porque me di cuenta de algo mientras te esperaba». Él se acercó, deteniéndose justo fuera de su alcance. Él miró el estómago de Natalie con una intensidad hambrienta. «No solo quiero matar la abominación», dijo Dominic suavemente. «Quiero cosecharla». Natalie retrocedió. «¿Qué?» «La sangre de vampiro cura», explicó Dominic rodeándolos. «Prolonga la vida, pero es temporal. Tienes que seguir tomándola, pero la sangre híbrida fetal, son células madre, Natalie. Creación potente, inmortal, no diferenciada. Podría curar cualquier cosa, podría hacer a un hombre, un dios». Él hizo un gesto a sus hombres. «Agárrenla. Preparen la mesa de cirugía en la parte de atrás. Extraemos el feto esta noche». «¡No!», gritó Natalie. 2 de los hombres se abalanzaron sobre ella. Natalie reaccionó por puro instinto. Ella no pensó. Ella solo se movió. Cuando el primer hombre extendió la mano hacia su brazo, ella lo esquivó con una velocidad que no debería haber sido posible para un humano, y mucho menos para una embarazada. Ella le agarró la muñeca, la torció y escuchó el chasquido distintivo de un hueso. El hombre aulló, dejando caer su arma. El segundo hombre balanceó la culata de su rifle hacia su cabeza. Natalie se agachó, el viento del golpe le alborotó el pelo y lo empujó en el pecho. No fue un empujón normal. El hombre voló hacia atrás 10 pies, estrellándose contra una pila de palés con la fuerza suficiente para destrozar la madera. El silencio se apoderó del almacén. Dominic la miró con los ojos muy abiertos. «Fascinante», respiró. «Te está protegiendo. Está canalizando su fuerza a través de la placenta. No eres solo una portadora. Eres un conducto». Natalie se quedó jadeando, mirando sus propias manos. «Yo hice eso». «Dispárenle en las piernas», ladró Dominic, su fascinación tornándose en urgencia táctica. «No maten el recipiente, solo inmovilícela». Los 4 hombres restantes levantaron sus rifles. Natalie cerró los ojos y se acurrucó sobre Becca, esperando el dolor. Crash. El tragaluz sobre ellos explotó. Vidrios llovieron como diamantes. Una forma oscura cayó del techo, aterrizando agachada entre Natalie y el pistolero. El suelo de hormigón se agrietó bajo el impacto. Alistair se levantó lentamente, quitándose los vidrios de los hombros. Sus ojos no solo brillaban rojos, estaban ardiendo como bengalas. Sus colmillos estaban completamente extendidos, relucientes bajo la dura luz. «Creo», dijo Alistair, su voz un gruñido bajo que vibraba en los dientes de Natalie, «que te dije que no tocaras lo que es mío». Por un segundo, nadie se movió. La presencia de un rey vampiro, completamente enfurecido, era una fuerza primordial que congeló el cerebro reptiliano de cada humano en la habitación. Luego Dominic gritó, «¡Mátenlo! ¡Usen las balas UPI!».
El almacén estalló en ruido. Los rifles modificados dispararon, pero no arrojaron plomo. Dispararon ráfagas concentradas de luz ultravioleta, rastros azules brillantes que quemaron el aire. Alistair se movió. Era un borrón de carbón y sombra. Esquivó la primera andanada, moviéndose más rápido de lo que el ojo podía seguir. Apareció frente al pistolero del extremo izquierdo. Con un casual golpe de revés, envió al hombre volando contra la pared corrugada. El hombre no se levantó. ¡Abajo!, rugió Alistair a Natalie. Natalie abordó a Becca, arrastrando la silla detrás de un pesado torno industrial de acero. Velas reales, mezcladas con las balas UV, rebotaron en la maquinaria metálica sobre sus cabezas. ¿Qué está pasando?, chilló Becca, finalmente lúcida. Nat, ese tipo tiene colmillos de verdad. Él es el bueno, Natalie le gritó, desatando la última de las cuerdas. Más o menos. A la intemperie, la batalla era una danza caótica. Alistair era poderoso, pero la mano carmesí llegó preparada. Uno de los mercenarios, un bruto cicatrizado llamado Bronson, logró flanquear a Alistair. Disparó una escopeta a quemarropa en el pecho de Alistair. No era perdigones, era una cápsula que explotó en una nube de polvo de nitrato de plata. Alistair rugió de dolor, retrocediendo tambaleante. La plata le quemó la piel y los ojos, cegándolo temporalmente. ¡Ahora!, gritó Dominic. ¡Písenlo! 3 mercenarios arrojaron ganchos de agarre unidos a pesadas cadenas. Los ganchos se envolvieron alrededor de los brazos y piernas de Alistair. Los hombres tiraron, forzando contra la fuerza del vampiro. Alistair gruñó, tirando hacia atrás. Arrastró a 3 hombres adultos por el suelo como si fueran niños pequeños, pero el polvo de plata lo estaba debilitando. Su piel estaba humeando. Natalie, llamó Alistair, su voz tensa. «Corre». «No», dijo Natalie. Ella miró a Becca. «Quédate aquí, Nat». «No». Natalie se puso de pie. Sintió esa oleada de nuevo. El bebé estaba despierto y estaba enojado. El miedo que sentía se estaba transmutando en una rabia fría y dura. Salió de detrás del torno. Dominic la vio. Sacó una pistola de su abrigo, una Desert Eagle bañada en plata. La apuntó a la cabeza de Alistair. «¡Míralo, Natalie!», gritó Dominic por encima del estruendo. «El gran rey humillado por el polvo y las cadenas. Él no puede salvarte». Él amartilló el percutor. «¡Alto!», gritó Natalie. Extendió la mano con la palma hacia adelante. No sabía lo que estaba haciendo. Solo quería alejar a Dominic. No lo tocó. Estaba a 30 pies de distancia, pero el aire entre ellos se onduló. Una onda de choque, invisible pero innegable, brotó de su palma. Golpeó a Dominic como un ariete. Fue levantado de sus pies y lanzado hacia atrás, dando vueltas hasta que se estrelló contra las puertas abiertas del almacén. Los mercenarios que sostenían las cadenas vacilaron, mirando a la mujer embarazada que acababa de usar la telequinesis. Alistair no desperdició la distracción. Rugió, rompiendo las pesadas cadenas de acero como si fueran serpentinas de papel. Se sacudió el polvo de plata de los ojos, su visión se aclaró. No mató a los mercenarios, los desmanteló. Fue eficiente, brutal, y terminó en segundos. El silencio regresó al almacén, solo roto por la respiración pesada de los sobrevivientes y la implacable lluvia exterior. Alistair se volvió hacia Natalie. Su traje estaba hecho jirones, su piel quemada en parches, pero se estaba curando rápidamente ante sus ojos. La miró con una mezcla de terror y asombro. «Tú», Alistair susurró, «tú canalizaste la telequinesis. Esa es una habilidad de anciano. El niño es fuerte».
Natalie terminó, agarrándose el estómago. Se sentía agotada, sus rodillas temblaban. La oleada se había ido, dejándola vacía. «Ayúdame con Becca», dijo, su voz débil. Alistair se movió para ayudar, pero un sonido de la entrada lo detuvo. Un aplauso lento y húmedo. Dominic se levantó del asfalto mojado fuera de las puertas. Sangraba por la nariz y los oídos, su gabardina rasgada, pero sonreía, una sonrisa maníaca y rota. «Bravo», Dominic jadeó, verdaderamente una madre armamentizada. La mano carmesí estará muy interesada en este informe. «No te queda nadie a quien informar», dijo Alistair, dando un paso adelante, sus garras extendiéndose. «Esto termina ahora». Dominic se rió. Fue un sonido gorgoteante. «Oh, Alistair, siempre piensas en pequeño. ¿Crees que esta fue la trampa?» Él metió la mano en su bolsillo y sacó un detonador remoto. «El almacén está trucado», dijo Dominic. «C4 en cada pilar estructural. El muelle 4 se va al océano en 10 segundos». Él presionó el botón. Una luz roja en el control remoto se puso verde. «Adiós, mami», susurró Dominic, y él cayó hacia atrás en la noche lluviosa, desapareciendo en la oscuridad justo cuando el primer pitido resonó por el edificio. «Bip, bip, bip». Los ojos de Alistair se abrieron. Él giró. «Natalie, agarra a tu hermana». «No puedo cargarla», Natalie gritó. Becca apenas estaba consciente, sus piernas arrastrándose. Alistair estuvo allí en un instante. Él tomó a Becca en un brazo y agarró la cintura de Natalie con el otro. «Aguanta la respiración», ordenó. «¿Por qué?» «Porque vamos a tomar la ventana». «¿Qué ventana? Estamos en la planta baja». «El suelo», dijo Alistair sombríamente. «Vamos a atravesar el suelo». Él pisoteó. No fue un pisotón humano, fue un golpe de martinete entregado con la fuerza de una prensa hidráulica. La losa de hormigón debajo de ellos, ya debilitada por la edad y la putrefacción, se hizo añicos. Cayeron en la oscuridad de abajo justo cuando el almacén sobre ellos estalló en una bola de fuego naranja y negra. El calor quemó el cabello de Natalie mientras caían, salpicando violentamente en las gélidas y oscuras aguas de Puget Sound debajo del muelle. El agua era negra y helada. Natalie se debatió, el impacto del frío paralizando sus pulmones. Encima de ellos, los escombros caían, vigas en llamas, metal retorcido siseando al golpear el agua. Ella sintió el brazo de Alistair apretado a su alrededor. Él estaba nadando, pataleando con poder sobrehumano, arrastrándola a ella y a Becca lejos del muelle que se derrumbaba, más profundo en el agua oscura, moviéndose hacia la bahía abierta. La visión de Natalie comenzó a nublarse. Necesitaba aire. Sus pulmones ardían. Ella miró a Alistair. Sus ojos brillaban en el agua turbia, un faro rojo. Él presionó su boca contra la suya. No fue un beso. Él forzó aire de sus pulmones a los de ella. Oxígeno. Vida. Ella lo respiró aferrándose a él mientras el mundo de arriba ardía. La noche en que nació el heredero del aquelarre del Pacífico, la luna se puso del color de la sangre seca. Se habían retirado a una casa segura en la isla de Whidbey, una estructura modernista de cristal que se extendía oculta en lo profundo de un bosque de pinos antiguos. Estaba fuera de la red, protegida por magia y tecnología compradas bajo una compañía fantasma hace años para un día que Alistair esperaba que nunca llegara. El parto de Natalie fue corto, brutal y aterrador. La doctora Carter había sido evacuada a la isla junto con un equipo de enfermeras de confianza. La habitación olía a antiséptico y ozono. Cada contracción que Natalie sentía iba acompañada de un parpadeo de las luces, el poder absoluto del niño interrumpiendo la red eléctrica local.
Empuja, Natalie. Tienes que empujar. Alistair estaba a su lado, su mano agarrando la suya con tanta fuerza que le estaba magullando la piel, aunque intentaba ser gentil. Por primera vez en siglos, el rey estaba sudando. Estaba aterrorizado. «¡No puedo!», gritó ella arqueando la espalda. «¡Me quema!». «Ya casi termina», prometió Alistair, apartando el cabello húmedo de su frente. «Quédate conmigo». Con un último grito ensordecedor que rompió el cristal de la ventana al otro lado de la habitación, el bebé llegó. El silencio llenó la habitación. Luego un llanto fuerte y vigoroso que sonaba innegablemente humano. La doctora Carter envolvió al infante en una manta blanca y dudó. Miró a Alistair, con los ojos muy abiertos. «¿Qué?», exigió Alistair. ¿Está entero?» «Es una niña», susurró la doctora Carter. Ella le entregó el bulto a Natalie. Natalie miró hacia abajo. La bebé tenía el cabello oscuro de Alistair, ya espeso en su cabeza. Su piel era pálida, luminosamente pálida. Pero cuando abrió los ojos, no eran el azul lechoso de un recién nacido. Un ojo era de una avellana profundo y cálido, el ojo de Natalie. El otro era un vacío de negro sólido y estrellado. El ojo de Alistair, Sarafina, susurró Natalie. El nombre le vino de la nada. Su nombre es Sarafina. Alistair miró a su hija. Él extendió un dedo tembloroso. La pequeña mano del bebé se envolvió alrededor de él. Su agarre era fuerte, sorprendentemente fuerte. «Ella es perfecta», dijo Alistair, su voz llena de emoción. Él besó la frente de Natalie. «Lo hiciste. Sobreviviste». Pero la paz no duró. 3 meses después, el mundo había cambiado. La mano carmesí se había vuelto clandestina, diezmada por la retribución de Alistair. Pero el secreto salió a la luz. El consejo sobrenatural lo sabía. Natalie se paró en el balcón de la casa de la isla, observando las alegres olas estrellarse contra las rocas. Sostenía a Sarafina, ahora más pesada, sus ojos observando a las gaviotas con una intensidad demasiado inteligente para una infante. Alistair se acercó por detrás de ella, rodeándola con sus brazos por la cintura. «El consejo envió un emisario», dijo en voz baja, «y exigen que la presentemos para probar que no es una amenaza». Natalie se giró en sus brazos. Ya no era la archivista asustada. Sus ojos estaban duros, su mandíbula apretada. Sobrevivir al almacén, al fuego y al parto la había forjado en algo nuevo, algo peligroso. «Que vengan», dijo Natalie. Miró a Sarafina. La bebé sonrió, y por un segundo sus pequeños caninos se alargaron solo una fracción. «Si intentan llevársela», dijo Natalie, mirando la tormenta que se gestaba en el horizonte. «No nos esconderemos. Les mostraremos por qué la oscuridad le tiene miedo a la luz». Alistair sonrió, sus colmillos brillando. «Larga vida a la reina». Y esa es la historia de cómo un número equivocado cambió el destino del mundo sobrenatural. Natalie Brooks pasó de desempolvar libros viejos a criar al híbrido más poderoso de la historia, demostrando que a veces los errores más grandes conducen a los destinos más grandes. Pero la guerra no ha terminado. El cuerpo de Dominic Reed nunca fue encontrado en el agua, y el consejo está observando. ¿Es Sarafina la salvadora de la raza vampírica o su fin? Esta es una historia para otra noche. Si disfrutaste de esta retorcida saga de romance vampírico, por favor, dale a ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal. No olvides suscribirte y presionar el icono de la campana para que nunca te pierdas una parte de la historia. Comenta abajo. Si accidentalmente le enviaras un mensaje a un rey vampiro, ¿correrías o le responderías? Gracias por ver.